En el día de hoy vamos a tejer el número 4. Pido mil disculpas antes que nada por la luz. Me tuve que cambiar de lugar para tejer. Ahora estoy tejiendo con mi bebé ahora al lado. Y bueno, es el lugar que encontré donde él duerme mientras puedo tejer. Si ven que se ve muy mal la luz o el fondo negro capaz también molesta un poco, cualquier cosa avísenme y veo cómo puedo ir cambiando. En el próximo video voy a probar con otro color de fondo a ver cómo resulta. Bueno, espero que les guste. Manos a la obra. Para grabar este número 4, los puntos que vamos a utilizar son cadenas, medios puntos, aumentos y disminuciones, el nudito, les voy a avisar dónde van, son 6 pasos en total, y esta es la dirección del tejido. Bueno, como pueden ver, casi todos en dirección hacia arriba, menos en esta parte que va para abajo. ¿Sí? Pero esta vez no vamos a comenzar ni por acá ni por acá, vamos a comenzar por esta parte del medio. ¿Sí? Donde dice 1. Comenzamos a tejer esto. Tejemos esta parte, ¿sí? Seguimos por acá y acá cortamos. Luego retomamos acá, dejando un pedacito. Y hacemos esta parte. Y luego esta. Si a ustedes no les gusta dejar este pedacito acá, a mí me gustó como quedó en el final. Pero si a ustedes no les interesa, directamente toda esta parte la pueden tejer empezando desde acá. ¿Sí? Bueno, manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar son nuestra lana, el patrón que saben que lo pueden descargar de abajo en la cajita de información. En este caso estoy usando una aguja número 2, ¿sí? A ver si se enfoca. Ahí está, una hoja número 2, guata para rellenar, tijeras para cortar, agujas para esconder los hilos. Bueno, lo que usamos siempre. Vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que hacer 22 cadenas más una de levante. Así que vamos a comenzar. Como les dije al principio del video, mil disculpas por el tema luz y todo, estoy en otra ubicación grabando porque tengo el bebé al lado durmiendo y esto es lo más práctico que encontré. Si ven que la luz es muy molesta o algo, avísenme que veo cómo puedo solucionarlo, pero acá es lo más cómodo, el lugar más cómodo que tengo para tejer. Como ahora tengo micrófono, no hace falta que hable alto, así el bebé puede dormir. Vamos a hacer las 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Más una de levante. Ahí se una de levante. Y ahora vamos a tejer los 22 medio puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, bueno, así hasta llegar al final. Me falta llegar al último punto. Ahí hago el último. Bien, ya tengo los 22, ¿sí? Ahora vamos a tejer toda esta fila. Damos vuelta y tejemos una cadenita de levante, ¿sí? Como aparece acá. Y ahora vamos a hacer los otros 22 medio puntos. Bueno, así tenemos que tejer, ¿ven? Todas estas vueltas, es decir, de la vuelta 11 a la 18, ¿sí? En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, ¿sí? 8 vueltas todas de medio puntos. Termino ahí y volvemos. Estoy llegando al final de la vuelta número 8, como pueden ver. Ahí terminé. Bueno, tenemos que seguir con esta parte de acá, ¿sí? Lo que nos dice ahora es que tenemos que hacer toda esta parte que sube. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos. Entonces giramos el tejido y lo que vamos a hacer ahora son 8 medios puntos, ¿sí? Hacemos la cadenita de levante. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Perdonen si escuchan también esos ruidos. Tengo una ventana que da justo a la calle, acá donde estoy. Bueno, rotamos el tejido. Tenemos que hacer otra vuelta, ya vamos por la 20, con los mismos 8 medio puntos. La vuelta 20, 21 y 22 van a ser iguales. Dejo esas 3 vueltas y vuelvo para hacer la vuelta número 23. Ya estoy terminando la vuelta número 22. Falta poquito. Ahí está. Vuelta 23. Vamos a girar el tejido. Nos dice que tenemos que hacer una disminución de este lado y un aumento. En total nos siguen quedando 8 medios puntos. Vamos a hacer, entonces, arrancamos la vuelta acá con una disminución. Primero la cadena de levante. A ver si les puedo enfocar. Cadena de levante. Y hacemos, tomamos por acá y sacamos hebra. Y ahora tomamos por el que sigue y sacamos hebra. Y ahora cerramos todo junto. Ahí ya tenemos un punto. 2, 3, 4, 5, 6 y en este un aumento. 7, 8. ¿Sí? Ahora las vueltas que siguen, estas 3, sería la vuelta número 24, 25 y 26. Vamos a tejer los 8 medios puntos normales. Vuelvo para tejer la que sigue. Bueno, ya terminé acá la vuelta 26, vamos a hacer los 27. Es exactamente lo mismo, una disminución y un aumento, ¿sí? Entonces vamos a hacer, les voy a hacer un poquito más de zoom, a ver si lo pueden apreciar mejor. Cadena de levante, ¿sí? Nos metemos en este, tomamos y sacamos lazo. En el que sigue, tomamos y sacamos lazo y cerramos juntitos, todos. Ahí tenemos un punto. 2, 3, 4, 5, 6 y en este el aumento. 7 y 8. Vamos a tejer, ¿sí? Todo lo que nos queda. Son 3 vueltas más. Corto y retomamos. Como pueden ver, ya corté. Lo que tenemos tejido acá es esto de acá, ¿sí? Ven cómo hace un poquito de diagonal. Vamos a hacer ahora esta parte. Lo que nos dice es que tenemos que situarnos en el tercer punto, ¿sí? Dejamos 2 medios puntos libres y en el tercero nos situamos. Vamos a buscarlo, ¿sí? Sería, esperen que les hago un poquito mejor el zoom. Este no. 1, 2, en este. Prendemos, ¿sí? Y vieron que yo ahora lo que hago es no anudarlo directamente, ir escondiéndolo mientras tejo. Lo tomo así, paso por acá, hago el primero junto, o sea con el hilo doble, tiro para que quede bien sujeto y ahora este lo empiezo a esconder, ¿sí? Tenemos que hacer, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos. Vamos a empezar. Acá tengo que hacer un medio punto, ¿sí? 1, 2, 3. Mientras vamos escondiendo este, a ver si los puedo enfocar. Ahí ven, queda atrapadito. 4, 5, 6. Ahora yo lo dejo porque después lo voy a esconder, ¿sí? Después lo cortamos y listo. 7 y 8. Vuelta que sigue, lo mismo, 8 medios puntos. Estos 8 que tejimos recién los seguimos tejiendo. Así vamos a hacer de largo, ¿sí? Hasta llegar a la vuelta 26. Serían en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, ¿sí? Hago estas 8 vueltas de medio puntos, corto y vuelvo para tejer el final.
Miren, les muestro, ya te quedó, ahí está, tejida esta parte, ¿sí? Nos falta solo esto. Para eso vamos a poner dado el tejido, ¿sí? Contamos también en el tercero, sería 1, 2, 3, pinchamos, no usemos la cadenita esta, si queremos podemos pinchar directo acá para que nos quede más prolijo, ¿sí? 1, 2, en el tercero, pinchamos y hacemos los mismos que hicimos antes, ¿sí? Tenemos que hacer 8 medios puntos. Tomamos la hebra, pasamos primero los dos juntos y tiro para que quede bien sujeto ahí. Y este lo voy escondiendo, ¿sí? Hacemos el primero ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8, ¿sí? Lo pueden hacer así o tomando la cadenita de arriba, es exactamente lo mismo, eso es a gusto, ¿sí? Y ahora vamos a tejer 1, 2, a ver que le desenfoco un poquito más, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya tejimos una, así que nos quedan 9 más, termino todo y vuelvo. Bueno, como pueden ver, vamos a dejar el patrón por un lado, así se los muestro acá directamente. Ya tenemos tejido el número 4, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tejer otro igual, ahí les muestro, ¿sí? Tejemos otro igual. Si este lo ven más chiquito es porque ya lo dejé un poco y ya se cerró un poquitito más, ¿sí? Lo que vamos a hacer es unirlo ahora todo y les muestro cómo queda terminado. Bueno, como pueden ver, acá tengo el número 4 terminado. Espero que les guste. Mil disculpas de nuevo les digo por la luz. Voy a ver cómo puedo ir solucionándolo. Si cambio el fondo y lo pongo un poquito más clarito, voy a ir probando. Pero bueno, así es como pude grabar ahora, pero no quería tardar más tiempo en grabar. Esto si quieren, a algunos les gusta cómo queda así unido. Ustedes si quieren lo pueden unir con una puntada o cuando están tejiendo acá hacen un medio punto unido y les puede quedar el 4 unido. Sí, a mí me gusta como queda así apenita, separadito. Pero bueno, ya les digo, eso es a gusto. Igual yo este lo rellené mucho. Sí, quedó medio como caricatura este 4, pero porque como está relleno, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado mucho. No se olviden dejar un comentario y compartir si quieren ayudarme. Pronto van a ir a hacer unos packs que pueden comprar a nada prácticamente, pero que van a tener no solo los patrones, sino también hojas aparte en donde pueden ir tiqueando los puntos que ustedes ya tejieron, las vueltas, si tienen que tejer uno o dos, los colores, cantidades, etcétera, para que sea un pack bastante lindo. La idea es que no esté a más de $1, ¿sí? Para cualquier lugar del mundo, $1 más o menos, va una moneda más o menos general, y acá en Argentina sería el lado que esté el dólar en ese momento. Bueno, espero que les haya gustado. Porfa, dejen algún comentario abajo. Los espero en el próximo video. Hasta luego.